Capítulo 27. Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicrí, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Adlai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra, y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros, y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros,
y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber, y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura y en el Negev. Se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná y Gimsó, junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá, por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá, y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén, y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Salmo 120. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Ah, lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero, con ardientes brasas de retama. Ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre.